ustedes dicen que ha cometido actuaciones irregulares en el desempeño de su cargo, que tiene que ver pues con destitución, descenso de funcionarios del Ministerio Público, acciones disciplinarias también que se han dado sin el sustento legal correspondiente. Es correcto. ¿Usted qué le tiene que manifestar esta noche a la comisión y al pueblo hondureño sobre estos puntos? Ok, primeramente, buenas noches. Efectivamente, ¿verdad? Tengo casi 11 años de ser fiscal, para ser exacta 10 años, 9 meses. Comencé a laborar para el Ministerio Público en el año 2015 y de estos 11 años estuve 8 años asignada a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate Público, por su sigla, ¿verdad? FETCO, siempre en la Regional del Litoral Atlántico. Trataré de ser breve, ¿verdad? Puntual y mencionar todo en un orden cronológico. Durante el tiempo que estuve asignada en esa fiscalía, fui nombrada como fiscal jefe desde el año 2019, debidamente juramentada en Tegucigalpa por las autoridades en ese momento. Lógicamente, por el cargo que ostentaba como fiscal jefe de una fiscalía anticorrupción, conocía todos los casos emblemáticos de corrupción, fuera de alto impacto, de bajo impacto, de todos los funcionarios y empleados públicos de la zona litoral atlántico, es decir, departamento de Atlántida, departamento de Colón, departamento de Gracias a Dios, Islas de la Bahía, y del departamento de Lloro, específicamente el municipio de Olanchito. En ese sentido, logré investigar a la mayoría de lo que son las alcaldías de todos los municipios de todos esos departamentos, podríamos decir un 80%. Por lo que, producto de una investigación que particularmente, pues como fiscal jefe, dirigí técnica y jurídicamente, en conjunto con otra fiscal de nombre Luani Rodríguez, ya que éramos las dos únicas fiscales asignadas durante muchos años a esa fiscalía, investigamos durante 4 años a un alcalde del departamento de Colón. Lo investigamos producto de una denuncia que tuvimos por un grupo de ambientalistas en el que exponían hechos, pues presuntamente de actos de corrupción. Uno de estos ambientalistas, que era uno de los principales denunciantes, precisamente el señor Juan Antonio López, que en paz descanse, a quien esta servidora le tomó declaración de manera personal en compañía pues de los agentes ATIC en ese momento, y el cual de viva voz declaró y consta en el expediente administrativo e investigativo que tuve a la vista y que tuve a mi cargo como fiscal jefe, donde él exponía pues actos de corrupción, como bien ya mencionó un testigo esta noche, el abogado Fabricio Perdomo, y exponía presuntos actos de corrupción del alcalde de esa zona, que ya es de conocimiento público su nombre. Por lo que una vez que tuvimos lista la investigación, después de 4 años o más de haberla conocido, únicamente mi compañera, la fiscal Rodríguez, y mi persona, expuse esta investigación ante una de mis superiores, que es la subdirectora a nivel nacional, María Enriqueta Tejada Pineda. Le expuse lo delicado del caso y se lo expuse porque precisamente como jefa se me consultaba qué casos de alto impacto tenía esta servidora. ¿Por qué razón? Porque ya habíamos presentado acusaciones contra otros alcaldes, para ser específica, ante juicios. En ese sentido, cuando a mí se me hace esa consulta, yo le expongo a la subdirectora ya mencionada que efectivamente tenemos un caso de alto impacto, un caso mediático y un caso muy delicado, y en el cual consideraba que se le debía dar la debida respuesta, ya que no era una persona la denunciante, era un grupo, como ya lo he mencionado, de ambientalistas, y donde no solo denunciaban actos cometidos por el alcalde en este momento, sino que también actos cometidos por una empresa minera. En ese sentido, la señora subdirectora en ese momento me refirió, yo le había solicitado lo que era una revisión del caso de mérito, y ella me refirió que por el momento el caso debía de mantenerse en pasivo. Ante esa respuesta le consulté
Abogada, ¿podría usted explicarme a qué se refiere con pasivo? Claro que sé muy bien a lo que se refería con pasivo, pero me era necesario que ella fuera clara. Y de hecho le pregunté, ¿quiere que cierre el expediente o usted desea de que por el momento pues paremos la investigación? Es correcto, abogada, por el momento, ¿verdad? Me refirió a ella, vamos a parar la investigación hasta nuevo aviso, porque yo le insistía una y otra vez que revisáramos el expediente, porque era lo normalmente acostumbrado en los casos de corrupción y máxime de alto impacto. En ese sentido, esto fue aproximadamente en junio del año 2024. Para septiembre de ese mismo año, y lo cual tengo muy presente la fecha, específicamente 14 de septiembre del año 2024, atentaron contra la integridad física del señor Juan Antonio López. Como es de conocimiento público, producto de ese atentado, él falleció. A raíz de la muerte de este señor, que pues al día siguiente, el 15 de septiembre, Día de la Independencia, es una fecha que obviamente no se olvida, volví a llamar a la señora subdirectora ya mencionada, le volví a exponer lo delicado del caso, por todas las razones ya mencionadas. La señora subdirectora me dijo de que retomáramos la investigación y de que efectivamente, verdad, pues estuviera atenta a cualquier llamado para revisión de ese expediente. Esto fue en septiembre del año 2024. Para octubre de ese mismo año, es decir, un mes después, se me solicitó un proyecto de requerimiento en ese caso. Y se me solicitó de un día para otro. Sin embargo, como con la compañera Rodríguez y mi persona conocíamos la investigación, preparamos el proyecto de requerimiento contra los que procedían en ese momento, que eran algunos corporativos o empleados municipales. Asimismo, preparamos un proyecto de antejuicio, porque era lo que procedía cuando un alcalde está en funciones. Por lo tanto, no se le podía acusar de manera directa. Al haber realizado estos dos proyectos, yo se los envié a la señora subdirectora como pues mi superior y que estaba a cargo de los casos de corrupción. Una vez que los han revisado, que los tuvieron a la vista, tuvieron sus razones, o mejor dicho, su criterio para considerar de que no se debían de presentar de esa manera. Pasó aproximadamente un mes y en diciembre de ese año, en fecha 3 de diciembre del 2024, me llamó nuevamente la señora subdirectora y me dice, abogada, ya vamos a presentar la acusación en el caso de esta zona, ¿verdad? El municipio de Tocoa. Entendido, abogada, estoy asumiendo que revisaron mi proyecto de requerimiento, que trabajamos conjuntamente con la fiscal Rodríguez, y que es ese el que vamos a presentar, porque ese es mi trabajo. Sin embargo, lo que yo recibo por parte de la señora subdirectora es otro proyecto de requerimiento. No era el mismo que nosotras realizamos, era un requerimiento en el que se habían disminuido delitos, en el que en el proyecto que yo realicé, yo estaba solicitando lo que era que se libraran órdenes de captura contra estas personas por la gravedad del caso, y a lo cual la señora subdirectora había omitido las órdenes de captura y estaba pidiendo la citación de estas personas, estaba omitiendo delitos, a mi criterio, porque, y repito, solo 2 personas conocíamos el expediente, se estaba completamente cambiando lo que era la tesis acusatoria. Por lo tanto, le reiteré a la señora subdirectora que eso no era mi criterio y tampoco el de mi compañera, y que por lo tanto yo hice un juramento y en apego a ese juramento 321, 322, 323 y demás artículos constitucionales no podía firmar algo que yo no había hecho. Todo esto fue en una llamada de teléfono, porque nunca fui recibida personalmente por la señora subdirectora ni por cualquier otra autoridad con respecto a este caso. Por ende, la señora subdirectora me amenazó, me trató muy mal. De hecho, me refirió de que mi caso se estaba modificando, como ella bien lo refirió, porque no les parecía la narrativa, lo cual me sorprendía porque nunca habían tenido a la vista ni los medios de prueba, ni los expedientes, ni las evidencias. Entonces, en esa llamada, de hecho, yo le referí, abogada, yo no puedo firmar algo que yo no hice, porque no es lo mismo, y lo voy a sostener. Preparar
un requerimiento o una acusación, teniendo la documentación en mano, en físico, y teniendo los medios de prueba, porque la evidencia la tenía esta servidora. Es decir, hablando de evidencia, se investigaba un delito de falsificación de documentos públicos, por lo tanto era necesario revisar los documentos, a prepararlo por terceros. Aunque la señora subdirectora lo consideró como una falta de respeto, o al menos en eso se argumentó en ese momento, y me amenazó diciéndome: ok, abogada, si usted no firma esto lo va a saber el fiscal general. Y en tono burlesco me dijo: aténgase a las consecuencias. Eso únicamente estábamos en presencia de la abogada Rodríguez y mi persona. Así es de que esta servidora se llamó al silencio y le dije: entendido, abogada, y pues esperé las consecuencias. Producto de haberme negado conjuntamente con mi compañera a firmar un requerimiento que yo no hice ni que hizo mi compañera, porque no era nuestra tesis acusatoria, no era nuestro criterio, fuimos sometidas arbitrariamente a un proceso disciplinario. Ese 3 de diciembre me solicitaron el expediente. Me solicitaron el expediente para que fuera remitido a la ciudad de San Pedro Sula. De manera inmediata remitimos un expediente de más de 10 tomos. Estamos hablando que cada tomo tiene aproximadamente 300 folios. Y lo remitimos en un lapsus de aproximadamente 1 hora. ¿Por qué? Porque teníamos un expediente organizado y que conocíamos. El expediente se mandó para San Pedro Sula. Desconozco si al final pues se presentó acusación, pero al menos los casos de corrupción que son de alto impacto, sé que la persona que yo investigué y que preparé un antejuicio no ha sido acusado, sino ya fuera pues de conocimiento público. En ese sentido, al día siguiente, 4 de diciembre, de manera inmediata, recibí una rotación de la Fiscalía de Corrupción y de manera inmediata fui suspendida del cargo de fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Y pues se me vulneraron mis derechos, se me sancionó de manera inmediata sin siquiera haber sido sometida a ningún proceso. Sin embargo, ante este acontecimiento, ante la preocupación de la servidora Rodríguez y de mi persona, decidimos acudir a una cita con el fiscal general, obviamente personal. Nosotros nos trasladamos con la compañera, fuimos sin tener cita, fuimos hasta el edificio de Lomas de Tegucigalpa y esperamos hasta que pudimos ser atendidas. Cuando el fiscal general nos atendió en su despacho, le expusimos la gravedad del caso, le expusimos todo lo que pasaba, todos los involucrados en el expediente y cuál era nuestro temor, porque siempre le dijimos, nuestro mayor temor es que en este caso ha estado presente CONADE, ha estado muy presente obviamente los denunciantes, que era un grupo ambientalista muy reconocido en la zona de lo que es Colón. Entonces tenemos miedo. El fiscal general nos dijo en ese momento que él iba a hablar con las autoridades y de que iban a darle una solución al caso. Como ya es de conocimiento que para diciembre tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público nos vamos de vacaciones, de hecho hasta nos refirió: váyanse tranquilas de vacaciones y al regresar voy a convocar a una reunión para que tomemos una decisión lo más salomónica posible. Y de hecho se dirigió a esta servidora y me dijo: abogada, si hay algo que se deba enmendar, lo voy a enmendar, no importa quién haya dado la orden. Y a lo cual esa servidora le dijo: abogado, no es de mi interés o encargo, yo lo único que solicito es que se resguarde mi integridad física. Y yo lo único que pido es que esto no pase a más, porque a mi criterio es muy delicado. Está bien, que ya se concluyó en diciembre de 2024. En enero del 2025, para sorpresa de la compañera Rodríguez y de mi persona, es que nos mandan a llamar para notificarnos que efectivamente el caso se había elevado ante lo que era pues el Tribunal Disciplinario de la ciudad de Tegucigalpa y que íbamos a ser sometidas a lo que es una audiencia de descargo por la falta más grave, siendo esta falta precisamente haber desobedecido a la máxima autoridad nominadora, es decir, al fiscal general. Mi mayor sorpresa fue porque no entendía en qué lo había desobedecido, no entendíamos. Nunca había tenido a la vista una orden directa del fiscal general para que me dijera.
acompañar de una apoderada legal, la abogada Rixan Túnez. Me hice acompañar de un representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Tegucigalpa. Me hice acompañar de un representante de lo que es la ONU. Y me hice acompañar de un testigo de honor, que en este caso mi testigo de honor fue el abogado Fabricio Perdomo. Por eso él tenía pleno conocimiento de los hechos. Efectivamente, se desarrolló mi audiencia. Volví a exponer todo lo delicado del caso ante todo lo que fue los miembros del tribunal disciplinario. Yo me defendí por un proceso para despido. Misteriosamente, cuando me dan mi resolución, específicamente el 29 de enero del año 2025, me resuelven declarar sin lugar lo que es la sanción grave y que no procede el despido. Sin embargo, consideran arbitrariamente de que sí procede una sanción menos grave y me sancionan con 3 días de no tener goce de sueldo y 3 días de suspensión de labores, algo que es un proceso totalmente híbrido.